Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el espacio de práctica profesional 2. Soy la profesora Valeria Beneventano. Anteriormente habíamos hablado de las técnicas mamográficas, sus proyecciones básicas y las proyecciones complementarias. También tenemos que mencionar la palabra screening. Cuando decimos que hacemos una mamografía por screening, hablamos de que es una mamografía de control, de prevención, o sea que no hay un diagnóstico previo de alguna patología de la mama. Recuerden esto, mamografía por screening. Entonces, mamografía de prevención, por control, para control. No existe una patología, un diagnóstico de patología previa en la mama. Ahora vamos a hablar de los estudios complementarios que hacen el estudio de la mama. Y vamos a hablar también de la mamografía intervencionista. Uno de los estudios complementarios es la ecografía. Esta técnica es complementaria a la mamografía para aclarar cualquier hallazgo mamográfico y definir si es de naturaleza sólida o líquida. La ecografía está indicada en estudio de masas no palpables visualizadas en una mamografía, sólida o quística. Estudio de mamas asimétricas, estudio de masas palpables no vistas en mamografía. Estudio de mamas en pacientes de menores de 30 años. Estudio de mastodinia con mamografía normal. Estudio de mamas en pacientes embarazadas. Estudio de mamas en pacientes lactantes. Estudio de mamas en pacientes con reposo absoluto en cama. Estudio de anomalías vistas en mamografía y solo encontradas en una proyección. Como guía es el control de punciones de mamas y como localización prequirúrgica de algunas lesiones. Como identificación de un absceso intramamario en pacientes postoperadas, en hombres con ginecomastía, quiere decir una mama grande. Es indispensable tener a mano la mamografía previa para hacer la correlación de los hallazgos. Se debe saber si existe una lesión vista en la mamografía, su localización anatómica y para hacer una evaluación mamaria integral. Por eso siempre cuando damos un turno de ecografías, solicitamos al paciente traer la mamografía, todos los estudios previos que tenga. Vamos a ver un video de cómo se realiza y en qué consiste la ecografía mamaria. Si la tecnología nos permite. La ecografía mamaria es un estudio ecográfico que utiliza ultrasonido, a diferencia de la mamografía, que es un estudio radiográfico. En otras palabras, la mamografía no es un estudio que utiliza rayos X. Nos permite identificar tumoraciones en la mama. Pueden ser estas quísticas, que son unas bolsitas de líquido, o tumoraciones sólidas, que pueden ser fibroadenomas, pueden ser lipomas, o también nos permite detectar el cáncer de mama. Para realizar la ecografía mamaria no se necesita preparación especial. Se descubre las mamas, se utiliza un traductor especial, como hemos mencionado, que se llama traductor lineal o de partes blancas.
y se hace un estudio anatómico y secuencial abarcando toda la glándula mamaria. El examen no duele, el examen es rápido y nos permite detectar lesiones benignas o lesiones malignas. Es importante por dos razones fundamentales. En primer lugar, nos permite diferenciar tumores si son líquidos o si son sólidos, es decir, si son quistes o son tumoraciones sólidas que pueden ser fibroadenoma o cáncer de mama. En segundo lugar, y lo más importante, nos permite identificar lesiones no palpables. Hay que recordar que para que una tumoración sea palpable por la paciente o por el médico, esta tumoración debe medir más de 1,5 centímetros. En cambio, con la ecografía podemos detectar lesiones o tumoraciones de hasta la tercera parte de 1 centímetro. Es importante recordar que actualmente el 85% de cáncer de mama son estadio avanzado, son tumores grandes, y solamente un 15% se detecta en lesiones no palpables. La ecografía mamaria debe realizarse una vez al año, desde los 18 años en adelante, y mejor como parte de un chequeo integral ginecológico que comprenda el frotis cervicovaginal, el test de Papá Nicolau, la colposcopía, la ecografía transvaginal, la ecografía mamaria y la consulta especializada. Entonces, la ecografía mamaria como un estudio complementario a la mamografía. Vamos a continuar. La resonancia magnética, otro estudio complementario. Con la resonancia magnética no solo se consigue un estudio anatómico de los diferentes órganos, sino también fisiológico. Está indicada para el estudio de posibles complicaciones de las prótesis de mama, rotura o quistes, y para el estudio de lesiones ya encontradas por mamografía y ecografía. En este caso suelen realizarse estudios con contraste. Asimismo, en los estudios con contraste se puede ver cómo una lesión se comporta tras su administración. La paciente se colocará de cúbito prono con los pies orientados hacia el gantry. Colocará ambas mamas dejando que la gravedad actúe y caigan hacia abajo. Los brazos se colocarán hacia adelante al lado de la cabeza. Es importante buscar la comodidad del paciente, pues durante el estudio no podrá moverse y este estudio dura entre 20 y 30 minutos. Vamos a ver a continuación cómo se realiza la resonancia. La resonancia de mama es un estudio complementario a la ecografía y a la mamografía que permite estudiar la mama en su profundidad para detectar. Generalmente buscamos encontrar lesiones en etapa muy temprana, lesiones que pueden ser benignas o malignas, y que también sirve para evaluar las prótesis mamarias. La mamorresonancia sirve para estudiar el tejido mamario, ¿sí?, y las axilas. Generalmente es el mismo rol cumple que la ecografía o la mamografía convencional. O sea, son las dos estructuras que nos interesa evaluar en profundidad. Y lo que es importante considerar es que debe ser realizado sí o sí con la bobina específica. Podemos dividir a los pacientes que ya han tenido cáncer de mama y que utilizan la mamorresonancia como control para la detección precoz de la recaída del cáncer mamario. En las pacientes que tienen actualmente diagnóstico de cáncer mamario y uno necesita hacer una estadificación local, regional del cáncer de mama para
Ir comparando con una resonancia basal el tratamiento neoadyuvante, o sea, la quimioterapia, en el caso de la paciente que es candidata a quimioterapia, en primer lugar, antes de la cirugía, se puede monitorizar ese tratamiento de quimioterapia con una resonancia mamaria basal y posteriormente otras secuenciales, donde uno va comprobando si hay reducción del tamaño tumoral, o sea, si el tratamiento está haciendo efecto. Y en aquellas pacientes que, por ejemplo, tienen diagnóstico de ganglio axilar, de un ganglio patológico, que nos hace sospechar que un cáncer de mama, pero que en los métodos convencionales, por ecografía o mamografía, no podemos detectar el tumor, la mamorresonancia es un método ideal, porque en el 70% de los casos puede llegar a encontrar esa lesión en la mama. Después, una de las indicaciones también que es muy útil en las pacientes que tienen prótesis mamaria y hay una lesión sospechosa que no se puede caracterizar por mamo o ecografía, bueno, ahí cumple un papel muy importante también la resonancia. Y en las pacientes, en el caso del screening de mama, lo usamos más que nada en las pacientes que tienen un alto riesgo, ya sea hereditario, familiar o genético, o en las pacientes que en etapa temprana de su vida hayan recibido radioterapia en la zona del cuello o el tórax, por el riesgo que tienen aumentado de patología mamaria. Esas serían más o menos las indicaciones básicas de la resonancia mamaria. No puede reemplazar a la mamografía porque la mamografía es el único método reconocido a nivel mundial como método de screening del cáncer de mama. Simplemente la resonancia tiene indicaciones claras y precisas, cada vez se encuentran mayores aplicaciones en la patología mamaria, pero no puede bajo ningún punto reemplazar a la mamografía. Nosotros dividimos a las pacientes, en el caso de las pacientes que tengan o no indicación de la mamorresonancia con contraste endovenoso. Las que tienen indicación de resonancia con contraste endovenoso, que son todas aquellas que quieren evaluar alguna lesión en la mama o potencial lesión en la mama, sí o sí tienen que ser con contraste, por lo tanto tienen que tener un ayuno de 6 horas. Y algo muy importante a considerar en esos casos es la fecha, si la mujer todavía menstrua, la fecha del ciclo en el cual se encuentra, que nosotros lo damos en una fecha especial para no tener interferencia en los resultados con respecto a la fisiología hormonal de la mujer. Y después, en el caso de las evaluaciones de prótesis por sospecha de ruptura protésica, bueno, en ese caso no, en ese caso se puede hacer el estudio sin contraste. La paciente no es necesario que venga con ningún tipo de preparación especial. Si la paciente tiene una mamorresonancia indicada por sospecha de ruptura de prótesis, lo ideal es hacer el estudio con contraste endovenoso. Y ya que estamos, evaluamos todo, evaluamos la mama, la prótesis y nos quedamos tranquilos de que no hay ninguna lesión en la mama. ¿Por qué? Porque la resonancia tiene un alto valor predictivo negativo, que eso implica que si nosotros decimos que no hay nada, en un 99% de los casos es que no hay nada realmente. Entonces tiene esa gran ventaja. El estudio, como te decía, no dura más de 20-30 minutos. En el caso de que requiera o no contraste, que son 10 minutos adicionales, la paciente tiene que estar acostada boca abajo. Las mamas se introducen en una bobina específica, que es una especie de almohadón con 2 orificios, donde las mamas caen péndulas, y de esa manera podemos despegar el tejido mamario de la pared torácica y podemos evaluar toda la extensión, inclusive hasta el complejo areola-pezón y las regiones axilares. No se comprime la mama, lo único incómodo quizás es mantener la posición boca abajo durante ese lapso, pero se trata de poner un ambiente ameno para que la paciente esté relajada y pueda hacerse el estudio sin mayores dificultades. Otro de los estudios es la galactografía, es una mamografía con contraste. El contraste se introduce en el pezón rellenando los conductos galactóforos para localizar una posible lesión. Está especialmente indicada en el estudio de la secreción anómala del pezón o telorrea. El material para la galactografía es iodopovidona, gasas, jeringa, guantes, paño estéril, aguja o catéter de Rabinov, y el medio de contraste es yodo. No vamos a describir la galactografía, solo lo vamos a mencionar. Y ahora sí entramos en lo que es el intervencionismo de la mama. Son pacientes que
Después de realizar los estudios van a ir a cirugía o están dentro de la cirugía y nosotros vamos a realizar un estudio radiológico. Voy a mencionar uno de los estudios, el PAF, es la prueba intervencionista más rápida y económica y se conoce como aspiración con aguja fina porque se utilizan agujas de grosor de 25 a 21 G. Es un método que se utiliza para extraer células de una lesión de forma que los hallazgos citológicos sean capaces de determinar si hay benignidad o malignidad. El material específico, es una pistola Gameco, agujas para anestesia intradural, portas para las muestras. Solo lo mencionamos. Igual que el BAC, es una biopsia con aguja gruesa, habitualmente realizada con agujas de calibre 18G, 16G y sobre todo 14G. Cuando menciono la letra G corresponde a Gauss, que es una medida del diámetro interior de las agujas. Cuando mayor es el número de calibre, más fina es la aguja. Permite un diagnóstico histológico con el reconocimiento de la arquitectura de la lesión y con ello un diagnóstico mucho más fiable. La diversidad de instrumentos de BAC es muy amplia, aunque son los sistemas automáticos con agujas de corte Truckpuff los más empleados. También hablamos del BAV, que apareció como una evolución de la técnica de la PAF y BAC, que es un sistema de biopsia con aguja asistida por vacío. En la actualidad existen varios dispositivos que emplean esta técnica, siendo el más empleado el mamotomo, que es un instrumento de biopsia direccional asistida por vacío, donde se emplean agujas de calibre de 11G. Vamos al mamotomo. El mamotomo es una revolución de las técnicas de biopsia. La paciente no sufre una intervención quirúrgica, sino una pequeña intervención de 20 minutos de duración, sin secuelas ni cicatrices. Además, el diagnóstico es igual de preciso que como con una pieza quirúrgica. Consiste en una cánula o aguja con una apertura en un lado opuesto. Se encuentran múltiples agujeros que permiten aplicar vacío. Además, posee una cuchilla giratoria de alta velocidad que realiza el corte. Las cuchillas accionadas eléctricamente realizan un corte de mejor calidad que la del sistema BAC. No precisa retirar la aguja para extraer el espécimen, con lo que se puede obtener múltiples cilindros con una mínima incisión de la piel. Una de las características de este sistema de biopsia es la capacidad de extraer completamente pequeñas lesiones. Lo vemos ahí. El módulo de control del sistema Mamotom utiliza las tecnologías más modernas para manejar eficientemente el proceso de obtención del tejido. Cuando la cánula es insertada en el tejido, el sistema de aspiración atrae suavemente el espécimen hacia la superficie de la cánula. A su vez, el elemento cortante y giratorio percibe las características del tejido y fija la velocidad óptima a la cual debe extraerse el mismo. Una vez extraído el tejido, el operador gira la cánula y posiciona la apertura para la próxima muestra. Entonces, la pieza cortante retrocede y el sistema aspiratorio transporta la muestra de tejido hacia el área de recolección desde donde se retira. Este proceso se repite hasta obtenerse la cantidad necesaria de tejido. Recientemente se han logrado avances con el sistema Mamotom, obteniendo muestras de tejido que son en promedio un 10% más grandes que las que originalmente se obtenían. Al concluir la biopsia, un pequeño marcador radiográfico es insertado a
través de la cánula en la pared de la cavidad. Esto marcará el lugar exacto para otras intervenciones o seguimientos mamográficos. Este es el MAMO. Todos estos estudios son lo que conocemos como intervencionismo mamario. Seguimos con la técnica de marcaje con arpón. El arpón guía es un sistema de localización y marcaje de lesiones para su posterior extracción en un quirófano. Es lo que yo les contaba. La paciente sí o sí después de esto va a ir a una cirugía. La paciente debe estar informada de todo el proceso que se le va a realizar, así como de sus riesgos y pruebas alternativas. Para ello debe dar su consentimiento en un documento por escrito. Ahora lo vemos. Para la colocación de un arpón se puede emplear dos métodos, radiológico y ecográfico. El método radiológico